día. Muy breve participación, darle las gracias a la doctora María Teresa Fernández de la Vega por estar acá con nosotros. Va a brindar una conferencia titulada El valor de la igualdad en el Estado de Derecho. Estamos en el mes de la igualdad, así que más que oportuno el título de la conferencia. Simplemente eso, bienvenida. Le cedemos la palabra, el doctor Alberto Pota, profesor de la casa, la va a presentar y bueno, agradecerle a todos los amigos y amigas acá presentes, son bastantes. Gracias a Luis, el rector de la universidad, el director del posgrado, las autoridades de la casa, profesoras, estudiantes y alumnos. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Realmente es un éxito la convocatoria en función de la personalidad que nos acompaña. La señora Presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, una muy querida amiga reconocida aquí en la Argentina, pero que acredita, insisto, la presencia de todos ustedes. Así que directamente, saltando el protocolo, le cedo a la palabra a ella, que es la artista principal de este encuentro. Muchas gracias, María Teresa, por venir a tu casa, a nuestra casa. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a los profesores Abel Martínez y Escota por invitarme a participar, a poder pronunciar aquí. ¿Se oye? ¿Bien? Esta conferencia. Por lo tanto, quiero además, de forma muy particular, al profesor Leandro Abel Martínez, su amable invitación a impartir esta conferencia en este precioso salón, e igualmente también al profesor Escota. Para mí es un honor estar aquí, que la Universidad de Buenos Aires, la vieja Universidad de Buenos Aires, que vio la luz antes del nacimiento del Estado argentino, a las puertas de celebrar sus 200 años de existencia, en 1821, me brinde la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, con todos vosotros, con quienes sois el relevo esperanzador de nuestra sociedad. Y más me agrada aún que sea precisamente para compartir algunas reflexiones críticas sobre un tema que me resulta especialmente, particularmente querido y que, en mi opinión, es de enorme trascendencia para nuestra convivencia democrática. Lo es sin ninguna duda en España, pero lo es también en Argentina y en cualquier país que pretenda gozar de una democracia auténtica y robusta. No hay, en realidad, democracia sin Estado de Derecho y no hay Estado de Derecho sin igualdad. Pero igualdad no como un mero pronunciado programático, sino entendida como igualdad real. Como han dicho ahora los profesores en esta breve presentación, como saben todos ustedes, yo he dedicado toda mi vida a la política y a lo público. Y en esa noble labor he tenido la enorme fortuna de poder desempeñar mi trabajo en los tres poderes del Estado, como juez de profesión, dedicada precisamente a la jurisdicción social, como diputada en el Parlamento Español, ejerciendo de portavoz de mi grupo, y como vicepresidenta primera y portavoz en el Gobierno, dedicada, entre otras cosas, a la coordinación de todas las políticas gubernamentales y ahora como presidenta del principal órgano consultivo del Estado, el Consejo de Estado, cuya función lo convierte en una atalaya extraordinaria para otear con bastante precisión la actuación de la administración, de las distintas administraciones de la administración del Estado y los problemas reales que los ciudadanos encuentran en su relación con la administración. Por eso me complace enormemente que el tema que voy a tratar en mi intervención sea el de la igualdad y el Estado de Derecho. La búsqueda de la igualdad y la lucha por la garantía de los postulados del Estado de Derecho, especialmente la protección de los derechos humanos, siempre ha sido para mí una de mis preocupaciones fundamentales. Yo diría la preocupación fundamental, la defensa de los derechos de la mujer, en primer plano. He sido feminista toda mi vida y creo que el activismo por la igualdad de género sigue siendo hoy más necesaria que nunca. Pero también la defensa de los derechos cívicos y políticos, la defensa de los derechos de las minorías. Creo, en suma, que la defensa de los derechos de los menos favorecidos
es la más noble labor que puede hacerse desde la vida política. Si justifico tener una vida política, está justificada por esta cuestión. De hecho, todos los que trabajamos en el ámbito de lo público, trabajamos también de un modo u otro por la igualdad y el respeto al imperio de la ley. Y yo siempre he defendido, y creo que hoy más que nunca hay que defender el espacio público, porque el espacio público revitaliza la democracia. Y sin democracia tampoco hay progreso, ni tampoco hay Estado de Derecho, ni tampoco hay igualdad. Quiero empezar, por tanto, reivindicando lo público. Y lo afirma el profesor Guedó, que esa frase que he dicho de que lo público reaviva la democracia es suya, y siempre la cuento. Y el sustento de la democracia, el auténtico sustento de la convivencia social, es la igualdad. Es la igualdad en derechos de los hombres y de las mujeres que desarrollan su vida en sociedad. Pero por eso deseo subrayar desde mis primeras palabras la urgencia de fortalecer, de regenerar y de llenar de contenido el ámbito de lo público como medio para construir una sociedad más justa, más cohesionada y con menos desigualdad. Se ha criminalizado lo público con el modelo neoliberal. Tenemos que sacarlo de ahí. Una sociedad donde la defensa de la igualdad y el Estado del Derecho sea algo más que un enunciado de nuestras consideraciones y tratados internacionales exige la reivindicación de partir del espacio público. Por ello, en los próximos minutos me propongo compartir con ustedes algunas ideas y preocupaciones en torno a esta cuestión. Y intentaré hacerlo desde el espíritu crítico y combinando tanto la aproximación jurídica como la valoración política. Me referiré en una primera parte a los tres elementos fundamentales que constituyen la argamasa del Estado constitucional actual y sin los cuales es imposible de disponer del marco político, jurídico y socioeconómico necesario para aspirar a hacer real la legítima aspiración de igualdad efectiva. Me refiero, por supuesto, a la democracia, al Estado de Derecho y al Estado social. Después, en una segunda parte, dedicaré unos minutos a constatar la grave crisis por la que, en mi opinión, atraviesan en la actualidad los tres elementos que acabo de mencionar. Y finalmente me centraré en las específicas particularidades y problemas actuales que presenta el principio de igualdad material en el marco del Estado de Derecho. No vivimos tiempos fáciles, pero hay que ser siempre optimista. Y desde ese optimismo constructivo pero reivindicativo voy a entrar en la cuestión. Y quiero comenzar por subrayar la imbricación indisoluble que existe entre los tres elementos fundamentales que acabo de mencionar y que conforman el actual Estado constitucional: democracia efectiva, Estado de Derecho y Estado social. Podemos analizar sus caracteres por separado de las tres cuestiones. Podemos ubicar su configuración histórica en momentos y en lugares diversos. Podemos trazar evoluciones históricas y dogmáticas diferentes según cada uno de ellos. Así lo encontrarán en todos los manuales: democracia, Estado de Derecho, Estado social. Y monografías para estudiar la cuestión. Pero su tratamiento constitucional actual exige una visión unitaria. No vive el uno sin el otro. De ahí que nuestras constituciones presentes se hagan eco de esta exigencia. La Constitución Española del 78, de la que acabamos de celebrar el 40 aniversario, lo hace desde su mismo pórtico. Así, la primera frase del primer artículo de nuestra Constitución establece con total claridad que España se constituye en un Estado social y democrático del derecho. Ahí están las tres cuestiones, ahí están las tres palabras. Este sucinto enunciado sintetiza a la perfección los rasgos más relevantes del nuevo régimen que instauró la Constitución de 1978. Recoge los tres elementos esenciales que caracterizan al derecho constitucional contemporáneo. Se trata, como ha afirmado nuestra doctrina más prestigiosa, de supraprincipios jurídicos, de metaprincipios, o si lo prefieren, de los principios que conforman el basamento último, nuclear e irreductible del ordenamiento jurídico. Y lejos de ser meras proclamaciones programáticas, encuentran plena acogida en normas que son hoy de carácter obligatorio. En verdad, también la Constitución argentina se acoge a estos principios de democracia y Estado de Derecho, aunque su formulación no sea totalmente explícita.
explícita. Lo hace, por ejemplo, cuando el artículo 33 se refiere a los posibles derechos no enumerados en la Constitución, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo, o cuando en el artículo 36 se refiere al mantenimiento del imperio de la Constitución en caso de actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, o al mencionar en su artículo 37 la garantía de pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de soberanía popular y de las leyes que se dicten en su consecuencia. Tampoco es difícil encontrar en su Constitución huellas evidentes del Estado social en la Constitución argentina. Es verdad que es difícil expresar la aspiración del progreso social de un país con palabras más bellas que las empleadas por la cláusula histórica del apartado 18 del actual artículo 75 y que es conocida en la doctrina como la cláusula de progreso. Me parece maravillosa. Dice exactamente que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables. Hay algo más bonito, hay una forma más bella de decirlo, etc. Y con una terminología ya más adecuada a la realidad jurídica actual, el apartado 19 de ese mismo artículo, incluido en la reforma constitucional de 1994, encomienda al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Está todo. Y añade que también será tarea del Congreso proveer el crecimiento armónico de la nación y promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Por tanto, el ideario del Estado social y democrático de derecho está perfectamente diseñado en estas palabras. Otra cosa será, como siempre, llevarlo a la práctica diaria, a la práctica diaria. Ahora bien, quizá convenga empezar por no olvidar que todo esto es una conquista constitucional muy reciente, especialmente para tener presente que se trata de un logro contingente, que no tiene per se asegurada supervivencia en el tiempo si no luchamos día a día por ello. Piensen que en el constitucionalismo español, con anterioridad a la actual Constitución de 1978, tan solo la Constitución de 1931 recogía algo semejante y su vigencia lamentablemente fue efímera. Instauraba la Segunda República, que 5 años más tarde fue atacada por el golpe de Estado de Franco, destruida por la posterior guerra civil y enterrada por 40 años de una larga dictadura, en la que, por cierto, fueron pocos los exiliados a países como Argentina. Sin ir más lejos, mi propia familia, a la que ayer tenía ocasión de visitar de nuevo. Su artículo 1 establecía que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que organiza en régimen de libertad que se organiza en régimen de libertad y justicia. Recogía el elemento democrático, incluía el elemento social y, aunque no lo enunciaba expressis verbis, fundamentaba su regulación en el sometimiento de toda la actuación pública al derecho. Pero no cabe duda de que nos encontramos sobre todo ante una conquista en este tema del constitucionalismo alemán de la posguerra. La Ley Fundamental de Bonn de 1949 estableció y sigue estableciendo desde entonces en su artículo 20 que la República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y social, a la vez que en su artículo 28 prevé el orden constitucional de los Estados federados de Holanda que deberá responder a los principios del Estado de Derecho republicano, democrático y social en el sentido de la ley fundamental. A partir de ahí, cada constitución añade a esa triada irrenunciable democracia, Estado de Derecho y Estado social. Todo lo incluye. Las peculiaridades de su sistema. Ellas y las peculiaridades de su sistema. Quienes tenemos una monarquía parlamentaria, omitiremos lógicamente la alusión al Estado republicano.
quienes, como Francia, consideran esencial el laicismo, lo incluirán también, de manera que el artículo 1 de la Constitución del 58 dice que Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. O la propia Constitución argentina, en su artículo 1, se refiere a la forma representativa, republicana y federal. Tampoco se puede decir de forma más. El caso es que de una forma u otra, democracia, Estado de Derecho y Estado social encarnan, como hemos dicho, los metaprincipios constitucionales de la organización jurídico-política del Estado. Me permitirán en todo caso que antes de adentrarme en lo que quiero que sea el eje central de la exposición me detenga brevemente en calibrar a qué nos referimos realmente en concreto al aludir a esos tres principios básicos, porque es importante acuñar su delimitación conceptual. Es importante para entenderlos adecuadamente, pero es sobre todo necesario para poder constatar, en caso necesario, de su crisis o su comunicación. ¿Por qué se produce? Empezando por el Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Esta cláusula, tal y como la concebimos en nuestro entorno constitucional, fue desarrollada por la doctrina alemana del derecho público durante la primera mitad del siglo XX, a partir de criterios formales básicos como los de la legalidad de la administración, división de poderes, supremacía y reserva de ley, protección de los ciudadanos a través de jueces y tribunales independientes, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, etcétera, etcétera. Y esa misma dogmática alemana, tras la Segunda Guerra Mundial, complementó su contenido con otros elementos de carácter material, no solo declaraciones de principio, con el objetivo de evitar una utilización formalista, como lo hizo el nacionalsocialismo, de esos principios sobre la base de doctrina como la de Carl Schmitt. Se incorporan así como valores propios del Estado de Derecho la garantía efectiva de los derechos fundamentales a través de los jueces tribunales. En el caso germánico también a través del Tribunal Constitucional, que se constitucionaliza. La protección de la libertad personal y la garantía de la libertad política. Todos esos elementos se recogen hoy en nuestras constituciones de manera expresa. Sirva mencionar a título de ejemplo la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la ley, sujeción a la ley, los principios de legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas, la tutela judicial efectiva en el ejercicio de derechos y los intereses legítimos particulares, el derecho al juez predeterminado en la ley, la defensa y existencia del letrado, los principios penales del nos bis in idem, o de que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones que en el momento de producirse no estuvieran prohibidas, el pleno sometimiento de la actividad de la administración a los tribunales, la independencia e inamovilidad de los jueces, etcétera, etcétera. Pero por ser importantes todo este catálogo de principios, de declaraciones, todas estas exigencias derivadas de lo que es el Estado de Derecho, en las cuales no se entiende el Estado de Derecho, es la aludida dimensión material la que mejor garantiza su protección. Porque las declaraciones retóricas en muchas ocasiones nos llevaron a nosotros. En el caso español, el artículo 1 de nuestra Constitución, tras enunciarlo como les decía la caracterización de España como un Estado social y democrático de derecho, proclama como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Y en el caso de Argentina, argentinos son también diversos los preceptos que concretan esos valores. Hoy hay que hablar de valores. No podemos perder los valores y se están perdiendo los valores. Por eso me interesa especialmente que los jóvenes amen y defiendan los valores. Solo conociendo lo que significan, solo amándolos, se puede defenderlos. Por eso digo, y la Constitución argentina también hay ese reconocimiento de los valores. Solo por poner un ejemplo, el Tribunal Constitucional ha derivado directamente del Estado de Derecho la obligación de motivar suficientemente las sentencias judiciales, y hay muchas sentencias, el carácter obligatorio de las sentencias o el rechazo de las vías de hechos en la actuación de la administración pública.
Y eso es así de claro, y por tanto es muy importante que lo sepamos y lo reivindiquemos. En parecido sentido, el principio democrático. El principio democrático, con todas las variaciones que pueda tener según cada Estado, es el sustento del Estado liberal. Tiene germen anglosajón, pero también ha cuajado doctrinalmente en nuestro entorno. De él deriva, en lugar de honor, la exigencia de igualdad y el reconocimiento de derechos políticos a los ciudadanos sin diferenciación de raza, sexo o religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal. También en el ámbito público institucional conlleva la temporalidad del poder y su articulación a través de elecciones periódicas con plenas garantías de participación, libre concurrencia de partidos políticos. Pero lo que más nos interesa ahora, además del aludido principio fundamental de igualdad de la democracia, se deriva también la exigencia muy importante hoy del respeto a las minorías. Del respeto a las minorías. Esta exigencia se articula en la práctica a través de distintas formas, muy diferentes formas, como derivación del principio del pluralismo, con la exigencia de garantizar la participación pública de la sociedad civil por sí misma o por asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones de consumidores, fundaciones o mediante la exigencia de mayorías reforzadas para modificar la propia Constitución o las normas fundamentales del juego político. 2/3 partes del Congreso en su caso y 2/3 o 3/5 partes en el nuestro, según sea la norma de la Constitución africana. Muy importante la capacidad de la ciudadanía de poder promover una modificación de su ley fundamental. Finalmente, el Estado social. Llegamos al Estado social, que intenta desarrollar el Estado de Derecho. Hoy forma parte del Estado de Derecho, dándole un contenido económico y social con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos un mínimo vital y unas condiciones de vida que resulten acordes con las exigencias mínimas derivadas del principio de dignidad humana. Es lo que hoy llaman los filósofos, y particularmente las filósofas, porque en la desigualdad hemos estado casi siempre y seguimos estando las mujeres, el derecho a una vida digna de ser vivida. El derecho a una vida digna de ser vivida y de ser llorada. Pues bien, eso aparece ya dibujado en el Estado social. El maestro del constitucionalismo español, García Pelayo, estudió en profundidad los orígenes y carácter de este principio en su obra Las transformaciones del Estado contemporáneo. Su origen dogmático se debe, a su juicio, al tratadista alemán Hermann Heller, que en la década de los 20 y 30 del siglo pasado lo desarrolló como única alternativa posible a la anarquía económica del momento y al avance de las ideologías fascistas y nazis. Y respecto a su origen político, no creo errar si digo que se debe fundamentalmente a la socialdemocracia europea. La socialdemocracia europea existente en ese mismo momento histórico y a su propuesta de conseguir en el marco del Estado de Derecho un nuevo orden social y laboral, así como una mayor redistribución de bienes. Y finalmente fue, como ya he dicho, la Ley Fundamental de Bonn, la primera Constitución que lo establece expresamente en su articulado. Y por lo que nos interesa aquí, lo conecta directamente el Estado social, ¿con qué? Con la igualdad, con el principio de igualdad. En este sentido, nuestra Constitución, la Constitución española, en su artículo 9.2, señala, consagra, que corresponde a los poderes públicos promover en responsabilidad de los poderes públicos. La responsabilidad lo digo yo. Corresponde con responsabilidad, lo digo yo y lo dicen los tribunales. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales en que se insertan sean reales y efectivas. Es un mandato. Veremos cómo se cumple. A la vez que incluye todo un elenco de derechos sociales y participa y principios rectores de la economía que vinculan a los poderes públicos en su actuación. Muy importante. Es la parte de contenido social más importante que contiene la Constitución española, que forma parte del Estado de Derecho.
y en su contenido fundamental agrupa lo que es la igualdad. En ese mismo sentido, a poco de transitar el texto constitucional argentino, escribe Susana Graciela Cayuso en un estudio sobre el principio de igualdad, muy interesante, problemas e interrogantes del sistema constitucional argentino. Se descubre también la presencia implícita del principio de igualdad en numerosas normas constitucionales de la Constitución argentina. Artículos 1, 14, 19, etc. El artículo 16 enuncia también de una manera muy bonita, muy bella, ese principio como igualdad ante la ley. Pero lo realmente relevante es que, como en España, a partir de la reforma de 1994, esa igualdad formal, tradicionalmente formal, se ve completada con la incorporación de una serie de normas que tratan de garantizar no el derecho general, sino la igualdad, de hecho, la igualdad fáctica, mediante lo que se llama acciones positivas a cargo del Estado. Esta es la aspiración a una igualdad material mediante acciones positivas del Estado. Porque el Estado de naturaleza nos da desigualdad y alguien tiene que ocuparse, que es el Estado, que se tiene que ocupar de promover políticas activas, acciones positivas a favor de la igualdad real. Y como dice, si va a recordar el apartado 23 del artículo 75 de su Constitución, que encomienda expresamente al Congreso la labor de legislar, es una obligación que le manda, y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. No desconozco que la doctrina argentina discute mucho sobre las interrogantes que plantea la naturaleza de este mandato constitucional. Yo lo tengo muy claro, pero la doctrina argentina lo tiene menos claro, con todos los respetos a la doctrina argentina. Es evidente que se trata de un concepto jurídico indeterminado, pero que los conceptos jurídicos sean indeterminados no significa que no sean mandatos. Son mandatos, cuyo grado de imperatividad, como es indeterminado, es discutible. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que, como mínimo, estaría vedado a los poderes públicos desconocer, restringir o disponer en sentido expresamente contrario a lo exigido por este principio. No digo que sean activos, pero no desactivos. Bueno, tengámoslo claro, tenedlo claro, los jóvenes. Hay que reivindicarlo porque está ahí, es un mandato. Por cierto, en el Consejo de Estado, que ahora presido, tenemos muy buena conciencia de ello al examinar la actuación de la Administración. Así es. Y, desde luego, también lo tiene en España nuestro Tribunal Constitucional, que ha completado precisamente esa interpretación con sentencias que son obligatorias de cumplimiento con una doctrina de desarrollo muy relevante. Con todo, por ser relevantes todos estos avances, me permitirán que mencione una dimensión añadida que estimo de enorme importancia ahora. Me refiero a la dimensión internacional, vivimos en un mundo globalizado, muy en especial la dimensión supranacional, de los tratados a los tratados internacionales de carácter regional que garantizan derechos fundamentales de corte social. En nuestro caso, destaca como propia la labor de la Unión Europea. La Unión Europea, sobre todo el Tribunal de Justicia, en materias como la protección de los consumidores o los derechos de los trabajadores migrantes, que yo creo que han sido muy importantes, esas sentencias han sido capitales. Pero quiero mencionar expresamente a los tribunales internacionales de ambos continentes en materia de derechos fundamentales, o sea, a la Corte Internacional de Derechos Humanos para ustedes y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para nosotros. Son los tribunales clave, que han hecho un trabajo extraordinario. Han desplegado una jurisprudencia digna de ser leída, digna de ser tenida en cuenta, especialmente en aquellos estados que reconocen a esos tratados un rango supralegal. En su caso, tras la reforma de 1994, se otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos. Los derechos humanos son universales. La globalización nos lleva para arriba y para abajo. El problema que hemos tenido con esta globalización, ya hago aquí un inciso, es que se ha globalizado la economía, se ha globalizado el turismo, se ha globalizado las tecnologías, pero no se han globalizado ni los valores ni la protección de los derechos humanos.
están globalizados los tratados. Así que tenemos que hacer expresa mención de todo ello. Y por tanto, esos tribunales han desplegado esa jurisprudencia que le reconoce el tratado supralegal. En su caso, la reforma 94 decía, se otorga jerarquía constitucional a diversos tratados. Y en nuestro caso, la Constitución es una interpretación conforme, o sea, que son vinculantes conforme a todas las disposiciones de esos tratados de derechos humanos, o sea, que nos vinculan a todos. Ciertamente los tratados en sí no son particularmente generosos en materia de derechos sociales, son la época más liberal. La Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 1, 1 y 24, optan por una igualdad formal, más formal que material. Lo propio hace el Convenio Europeo también de Derechos Humanos, que no incluye ningún derecho social como contenido exigible del principio de igualdad. Se habla de igualdad, pero legal, en la parte liberal de la igualdad. Pero lo cierto es que ambos tribunales internacionales, como decía, han desplegado jurisprudencia importante. La Corte Interamericana, muy importante, desde su opinión consultiva de enero del 84 hasta su sentencia del 24 de febrero del 2012, el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, ha considerado que en la actual etapa de evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha entrado en el dominio del jus cogens, obligatorio, vinculante, es decir, de las normas obligatorias para los estados que no admiten nunca acción en contrario. O sea que ahí hay una labor. Yo siempre digo que la jurisprudencia más progresista está en la Corte Interamericana, pero mucho para nosotros. Y hay que acudir, sobre todo en los temas de igualdad, a la Corte Interamericana. En este sentido, a la hora de llevar a la práctica este principio, se ha logrado, por lo tanto, con esta jurisprudencia, acoplarlo y además adaptarlo a materias que tienen que ver con colectivos también con los pueblos indígenas, o, por ejemplo, en el caso de Norín Catrilmán y otros dirigentes activistas del pueblo indígena de Mapuche, contra Chile, hay sentencias muy interesantes, está la sentencia del 2014, o en materia de discriminación por sexo, que también ha sido muy proactivo, donde en casos bien conocidos como el de los campos algodoneros, la Corte Interamericana alerta sobre la violencia contra las mujeres, imponiendo al Estado, además, un deber especial de actuar, con la debida diligencia requerida para prevenir y erradicar las formas de violencia y discriminación contra la mujer, e le impone un deber de alerta especial en el caso de mujeres privadas de libertad. Se trata de una jurisprudencia muy interesante, como bien han demostrado los autores como Laurence Bourgogne-Larsen, que ha tenido influencia en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y al revés también hay un verdadero diálogo judicial entre ambos tribunales, que es muy interesante. Hay un diálogo, por ejemplo, en el ámbito europeo, resulta particularmente interesante e importante la vinculación que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está haciendo entre democracia, y vamos al principio de la intervención, entre democracia y derechos humanos, entre lo que llama democracia convencional y Estado de Derecho, de manera que sin unos estándares mínimos de democracia no es posible hablar nunca de respeto de los derechos humanos o del Estado social. No hay ni derechos humanos ni Estado social, sino un mínimo minimorum, que con varios principios, en sentido horizontal, no en sentido vertical. Una posición jurisprudencial que también está empezando a asumir la Corte Interamericana, ahora ya la ha asumido, diría yo. En ese sentido, existen ya votos particulares, por ejemplo, del actual presidente de la Corte, el profesor mexicano Eduardo MacGregor, que a mí me parecen muy sugestivos, muy interesantes. También es digna de ser reseñada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es encaminada a desplegar una protección del medio ambiente, algo que en estos momentos se ha constituido y se está encima de la mesa, un elemento absolutamente claro. Un derecho no reconocido, porque es un derecho, digamos, de siempre,
pero que en estos momentos es cuando, dado los riesgos a los que se está sometiendo con todo el destrozo que han hecho los modelos económicos que hemos tenido, por desgracia, en casi todo el mundo, un derecho no reconocido, pero que a partir incluso del derecho a la vida familiar y a la intimidad ha empezado a generarse, que podrían verse perturbados, por ejemplo, por un ruido, el tema del ruido, un ruido excesivo o por contaminación superior a determinados valores. Se ha ido ya empezando entrando en lo que hoy ya empieza a ser un elemento fundamental de la pervivencia y de la existencia no solo de nuestro planeta, sino de nuestro sistema, por supuesto. Pero no nos engañemos. En una facultad de Derecho, ciertamente, hay que enseñar la legislación y la jurisprudencia. Y es lo que he tratado de hacer hasta ahora en mi intervención. Pero no solo hay que realizar un acercamiento positivista o formalista. Si así lo hiciera, tendría que acabar aquí mi intervención y concluir con un balance claramente positivo. Esto no está tan mal, esto parece que vamos por un camino, sobre los avances dogmáticos constitucionales, legislativos y jurisprudenciales en materia de igualdad, de Estado de Derecho, de democracia, pero no estaría mintiendo, porque los avances son evidentes. No les mentiría si aquí me parara y dijera eso. Sin embargo, yo creo que con ello haríamos, aparte de no decir la verdad, un flaco favor al derecho en este aula. La academia, el rigor propio de lo universitario, exige al jurista espíritu crítico. Y el espíritu crítico nos obliga a mirar la realidad efectiva más allá de la letra de la norma o el temor de la sentencia. Y si aplicamos esa filosofía al tema que estamos tratando, la conclusión no va a resultar tan halagüeña. Pues, al contrario, existen en la actualidad motivos para la preocupación. A mi juicio, graves motivos para la preocupación. Para una muy honda preocupación, ya que, en mi opinión, los tres elementos fundamentales que hemos tomado en consideración están siendo objeto de una grave erosión. Democracia, Estado de Derecho y igualdad, los tres. En efecto, la democracia liberal, tal y como la hemos entendido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis, en una profunda crisis. Desde la perspectiva doctrinal, existen en estos momentos toda una avalancha de escritos por politólogos del máximo prestigio con títulos de obituario que tratan de explicar por qué se mueren las democracias. Se iba a citar a los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, cómo mueren las democracias, a Joan Brennan, contra las democracias, a John King, vida y muerte de la democracia, a David Rushima, cómo acaban las democracias. Todos ellos hablan de todo lo grave que les está pasando a la democracia. Pero realmente lo grave es que los diagnósticos de deriva autoritaria que describe esta doctrina de todos estos analistas y profesores se constatan en la vida pública. Lo grave no es que lo digan, lo grave es que lo que dicen, lo dicen porque, no solo porque lo ven, lo detectan, lo sienten y lo intuyen también. Y es verdad que hay una deriva autoritaria en la vida pública de democracias tan asentadas como Estados Unidos, en estos momentos, con una deriva, un discurso, no solo una deriva, un discurso ofensivamente simple. Es ofensivo a la inteligencia, a la mínima inteligencia, y provocador. Ofensivo y provocador de su presidente. O el Reino Unido, una democracia de las democracias, donde la gestión del Brexit está realmente poniéndonos de manifiesto que es realmente impropia de la democracia más antigua del mundo. Entonces, claro, la ciudadanía estamos perplejos, por decir una cosa suave. Y a partir de ahí, sin que sea necesario citar nombres de países concretos, en toda Europa, la Europa de la democracia, de los derechos, se está extendiendo un virus, yo diría que es un virus populista, y triunfando discursos que resultan de todo punto incompatibles con el principio democrático.
completamente incompatibles. Piensen que en el seno de la Unión Europea las instituciones comunitarias se han visto obligadas a activar contra 2 Estados miembros los mecanismos extraordinarios previstos, no había ocurrido nunca, previstos en los tratados para casos de riesgo de violaciones graves y sistémicas de los valores de la democracia y del Estado de Derecho, por primera vez en la historia. Se constata, por ejemplo, violaciones sistémicas de elementos consustanciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial, que se pone en peligro, el intento de control de los medios de comunicación, la violación de los derechos de las minorías o la violación reiterada de la libertad de expresión. No hablo ya de la igualdad o de la violencia, eso ya va de suave, como que va de suave. Si se interviene a ellos no es por eso. Ojalá se hubiera intervenido a todos por eso, pero en fin, dejémoslo aparte. De momento se interviene por estas violaciones graves. Y esto que acabo de señalar, que está ocurriendo en Europa, está ocurriendo no solo con lo que es democracia y Estado de Derecho, sino también con los postulados del Estado social, que ya es llevarlo al límite más peligroso. El triunfo de las políticas neoliberales incentivadas por el proceso de globalización, como decía antes, y agudizadas en Europa por la injusta también es un eufemismo, forma de afrontar la crisis económica del 2008, están dando al traste con la aspiración de la lucha por la igualdad material, por la igualdad de condiciones para la vida digna, que yo hablo siempre, me gusta digna de ser vivida, no solo digna de cualquier digna. En estos momentos estamos viviendo en algunos países de la Unión Europea y España, y lamento decirlo muchísimo, estamos entre ellos, unas tasas de desigualdad social desconocidas en nuestra historia reciente. Desconocidas. Por ser preciso, pese a que en España llevamos ya varios años de crecimiento económico estable y sostenido, bastante por encima de la media europea, hemos cerrado en enero de 2019, hace unos días, con una tasa de paro del 14%, y por lo tanto estamos muy por encima de las tasas existentes en los países centrales de la zona euro, como es el caso de Alemania, que está en el 3,2%, o de Países Bajos, que está en el 3,6%, o el del 4,8% de Austria. Pero es que también está muy por encima del paro existente en estados europeos económicamente más asimilables en esta cuestión a España, como es el caso de Chequia, donde la tasa es del 2,1%, de Polonia, donde la tasa es del 3,7%, o incluso de Italia, donde en estos momentos tienen una grave preocupación nacional de primer orden y apenas sobrepasa el 10%. O sea, que estamos en España en estos momentos por debajo de países como Polonia, Chequia, Bulgaria, y, a decir verdad, hay una cosa que a mí no hace mucha satisfacción. Tan solo Grecia, la más maltratada por la Unión Europea, con una tasa de desempleo de 4 puntos por encima de la nuestra, muestra con... No me alegra. Sí. Pero muestra credenciales peores, pero no es para eso, porque como la machacaron, lo que muestra es muy positivo, porque ha logrado salir del agujero, a pesar de que la habían condenado no solo al exilio, a la caída libre fuera del territorio de la Unión Europea. Esa fue la crisis y tal y como la fue. Y eso es más grave desde entonces, precisamente desde el 2008, todo eso se ha agudizado. La forma ultra-ortodoxa, digo ortodoxa, creo que ni eso, es que ni ortodoxa, la forma disparatada, desequilibrada y desigual de afrontar esa crisis que nos impuso el Eurogrupo. Y bueno, digo Eurogrupo también como eufemismo, digo todo como eufemismo, para ser prudente y no decir Alemania. Pero hay que decir, yo ya lo digo claramente, ha tenido consecuencias dramáticas. Está teniendo consecuencias dramáticas para una buena parte de nuestra sociedad.
recientemente veíamos en una entrevista que hacía el diario El País al exdirector del Max-Plan de Colonia, Wolfgang Strick, decía que el Banco Central Europeo es una bestia extraña. Bueno, a mí me parece muy suave eso, pero decía, es una bestia extraña, tiene que dar una receta única para países distintos. No rinde cuentas a nadie. Ya ha acabado derrocando gobiernos, como vimos en Grecia o Irlanda, o enviando cartas a primeros ministros para que hicieran reformas, como vimos en España, el Banco Central Europeo. Yo no comparto la conclusión más pesimista que hace el señor presidente, el exdirector del Max-Plan, a propósito de que hay que romper el euro. La conclusión que le lleva es, después de decir esto, es decir, hay que romper el euro y pronto. No es eso lo que yo pienso, pero sí que creo que si queremos mantener la viabilidad del proceso de integración europea, es imprescindible introducir en la Unión Económica y Monetaria los elementos que quedaron pendientes de Maastricht, culminando la Unión Fiscal y la Unión Bancaria. O se hace eso o luego no a ningún sitio. Porque se hizo. ¿Quién lo paró? Lo paró quien tenía una crisis, Centro Europa. Porque la crisis no venía de abajo, venía de arriba. Los problemas de los bancos no los teníamos nosotros, los tenía Alemania, como se ha demostrado, como se sigue demostrando, porque sigue teniendo problemas. Y los tenía el Reino Unido, como se ha demostrado, y como sigue teniendo problemas. Y los tenían los bancos americanos, no los teníamos los bancos del sur, que aguantamos muy bien los estrés. No, pero nos lo impusieron. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, por ejemplo, yo creo que lo peor esto no es lo peor de todo. Eso no es lo peor de todo. Por lo tanto, yo soy partidaria de que se culmine el proceso de integración europea. Hay que culminarlo, pero hay que culminarlo bien, con rigor. Y es imprescindible introducir en la Unión Económica y Monetaria la culminación, como decía, de la Unión Fiscal y la Bancaria. La consideración del desempleo como elemento añadido de la estabilidad de precios en la actuación del Banco Central Europeo. La mutualización de la deuda, aunque quede sujeta a condiciones. La creación de un fondo, todo eso está, para el fondo, de un fondo europeo para el empleo. Y la materialización real del criterio de solidaridad que ya se recoge en los tratados constitutivos de la Unión. Es decir, hay una crisis en el centro de Europa, se dice que hay una crisis del euro monetaria, nos la crean ellos y ahora sale el ex-gurú de Alemania a decir que hay que acabar. No hay que acabar. Hay que acabar lo que dejamos a medias, porque queda lo más importante de lo que quedamos a medias para que pueda sobrevivir la Unión Económica y Monetaria y los Estados Unidos. Bueno, al final lo dramático es que después de todas estas medidas draconianas que nos impusieron para combatir la deuda de los estados, estamos donde empezamos. La montaña de deuda que teníamos no se ha fumado. Está ahí, nada más. Y los economistas que más saben de banca dicen que el sistema sigue fuera de control y que en cualquier momento puede haber otro problema. Espero que no, pero eso es lo que nos están diciendo. No obstante, yo creo que lo peor de todo, esto es así, esta es la inquietud que estamos viviendo en estos momentos, que genera una inquietud que repercute mucho también en las actividades políticas, en cómo van a ir los procesos próximos que tenemos inmediatos. Pero decía que lo peor de todo, y es lo que ahora quiero subrayar por encima de cualquier otra cosa en el marco de una conferencia sobre igualdad y Estado de Derecho, es que esa forma de afrontar la crisis que puso el Banco Central Europeo con el respaldo de Alemania, ya lo he dicho, pero esta es mi conclusión más importante, ha generado una desigualdad sin precedentes en toda Europa, pero de forma muy particular en los países castigados por la crisis, entre los que sin duda se encuentra España. Y por ser precisos, datos publicados por Eurostat muestran que el 20% de la población española con mayor renta disponible recibe 6,6 veces más renta que el quintil menos favorecido. O sea, una tasa diferencial de renta disponible que duplica la existente en otros países europeos y que nos sitúa en el cuarto país, como decía antes, de la Unión Europea, por debajo de Bulgaria, Rumanía,
A ello se suma que el 22% de la población española se encuentra hoy dentro de una tasa de riesgo de pobreza. Son datos inasumibles, que reclaman una reacción inmediata. Y esa reacción no puede recaer sobre las espaldas de los de siempre, de los menos desfavorecidos. En la tradicional dialéctica capital-trabajo, que tras la Segunda Guerra Mundial supimos superar bien hacia el impacto que dio lugar al nacimiento del llamado estado del bienestar, el capital se vuelve a imponer. Es que vuelve, nos han traído todo aquello que habíamos superado. Vuelve a imponerse de manera absoluta a través de un descontrolado sistema de mercado, en realidad el mercado casino del que hablaba Keynes. O sea, del mercado casino que se nos ha instalado en todos los sitios. Hay mercados y casinos por todos los sitios. Con eso quiero decir, en cierto sentido se rompe el cimiento, con eso están tratando de romper el cimiento sobre el que se sustentó el proyecto europeo, de la integración europea, y que ha sido siempre la esencia de la socialdemocracia europea, que nos ha permitido vivir los mejores años de paz y de desarrollo económico de nuestra historia. A la vez que es absolutamente incompatible con postulados básicos del Estado social, y a su vez del Estado de Derecho y a su vez de la democracia. Algo no muy diferente creo que puede diagnosticarse también en la región latinoamericana. Cuenta con unos niveles altísimos de desigualdad. De acuerdo con un estudio de ONU Habitat del año 2008, 5 de los 10 países más desiguales se encontraban en América Latina. Brasil, Colombia, lo digo con muchísima tristeza, con un coeficiente Gini, un coeficiente que mide la desigualdad de ingresos del 0,55. Argentina, por su parte, presenta un alto índice de desigualdad en los conglomerados urbanos. Y esa desigualdad, como siempre, se ceba de manera muy especial en los grupos más vulnerables. Se ceba en las siempre es una fractura brutal. Podríamos hablar de minorías, de pueblos indígenas, de población infantil y juvenil o de ancianos, pero quiero que mis últimas palabras las quiero dedicar a un tema que también me preocupa y ocupa, que es la desigualdad de género. Ustedes saben perfectamente que en Argentina, según los datos más recientes de la encuesta permanente de hogares, solo 5 de cada 10 mujeres participan de la fuerza laboral. Una cifra que contrasta con la tasa del 70% en el caso de los varones. 5 de cada 10, 70%. Además, a las mujeres argentinas que desean trabajar les resulta más que difícil encontrar empleo, también en España, también en otros sitios, pero aquí de manera particular. El 44% de las mujeres en edad de trabajar están ocupadas, frente al 64% en España. 20 y tantos. Esto se podrá llamar como se quiera. Puede calificar como se quiera, puede justificar como se quiera, pero es injustificable, es innombrable, es impresentable, es inasumible y es peligrosísimo. Ya lo aviso. Porque esto no es igualdad, ni formal ni material. Pero no es solo una peculiaridad suya, no es solo una peculiaridad de este país, en absoluto. En España, en Europa, en el mundo entero sigue existiendo una discriminación contra la mujer. La más onerosa de las discriminaciones, porque se basa solo en el sexo, exclusivamente. Porque tenemos un distinto sexo, nos tratan, porque somos distintas, afortunadamente. Además, los hombres y las mujeres somos distintos, afortunadamente. Somos distintos, somos diferentes. ¿Y para diferente o no? Sí. Pero la diferencia no es desigualdad. Cuidado. La igualdad surge precisamente, deriva de la diferencia. Puesto que somos distintos, no hace falta igualdad. Somos distintos, pero iguales en derechos. Y la diferencia es riqueza. Es riqueza. Todos somos distintos, pero eso nos enriquece. Nos complementamos, porque al ser distintos ocupamos espacios que el otro no ocupa. A ver si entendemos lo que pasa con la desigualdad de género, que es la mayor de todas. Y a ver si entendemos y empezamos a aprender a tratar la igualdad y la diferencia. Por el mismo trabajo que los hombres, las mujeres ganan menos. ¿Pero por qué? Porque somos unos rubios y otros morenos, o porque
Es que no lo sé. ¿Por qué? No hay ninguna explicación razonable. Porque si fuera por el talento, no. Ganamos. Ganamos. Ya lo digo porque no lo digo yo. Lo dicen todos los datos. Hoy, afortunadamente, avalan estudios estas cuestiones. Cómo producen las científicas, cómo trabajan las mujeres, cuál es el índice de rendimiento, qué pasa en las empresas donde hay mujeres en los consejos de administración, que aumentan sus rendimientos y sus beneficios. No lo digo yo, lo dice el FMI, lo dice el Banco Mundial, lo dice Davos, sospechoso, todo eso es así. Pues a pesar de todo eso, las mujeres seguimos padeciendo un techo de cristal que impide acceder a los puestos directivos, especialmente en las empresas, y bueno, eso no solo es que nos explique, sino que es malo para la economía. Es decir, porque cuando las mujeres participan en condiciones de igualdad, la economía mejora, pero la economía no está para bromas, ¿eh? O sea, que ya no solo es una cuestión de ética y de justicia, sino es una cuestión pragmática. Las sociedades hoy, globalizadas, no se pueden permitir prescindir de más de la mitad del talento, de más de la mitad de la energía, de más de la mitad de la fuerza, de más de la mitad de la imaginación, de la innovación. ¿Quién imagina e innova? Los que no estábamos, los que no hemos estado. Repito, si además de todo eso hablamos de lo peor, encima de todo eso las mujeres sufren una gravísima violencia machista que resulta absolutamente incompatible con las exigencias derivadas de los principios de igualdad y del Estado de Derecho. Es duro decirlo, pero hay que decirlo porque es así. A las mujeres nos violan y nos matan por el hecho de ser mujeres. No hay nada más. Y esto no puede ser. Es intolerable. Quédense seguros. En suma, señoras y señores, en 1784, en una preclara carta a George Washington, Thomas Jefferson escribía que el fundamento constitucional del Estado era la igualdad del ser humano. Yo creo que más de 200 años después hemos hecho realidad esa aspiración en la letra de las constituciones, de nuestros textos normativos, de nuestros tratados internacionales, pero estamos aún muy lejos, pero que muy lejos, de que esa elemental aspiración sea realidad en nuestras sociedades. Yo creo que es tarea de todos luchar para que esa aspiración se haga realidad. Y ya digo, para concluir, esa realidad no se podrá hacer nunca realidad si no cuenta con nosotros. Es fundamental contar con las mujeres, no solo por cuestiones de ética y de justicia, sino por cuestiones pragmáticas de la vida real que conformamos más